Hola a todos. Hoy es viernes, 8 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Ted Postol, está aquí con nosotros. Bienvenido, Ted. Inkseth Stararing. Muchas gracias. Ted, déjame empezar con una de las últimas noticias. Hemos sabido por el Canal 14 de Israel que el sistema de alerta temprana parece tener algún tipo de fallo. Han anunciado que el sistema israelí de alerta temprana detectó el lanzamiento de un misil desde Irán hacia el Negev, pero de repente desapareció. Parece que hay un fallo en el sistema de detección. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es un problema de comunicación con los radares de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con los que se coordinaban antes de que empezara esta guerra? ¿O es algo interno en Israel? No importa lo que haya pasado con los países del Golfo. Bueno, sin conocer muchos detalles, no hay forma de saberlo. Pero el sistema de alerta temprana de Israel no ha estado funcionando muy bien. Quiero decir, está a un nivel bastante limitado, en realidad, desde los primeros días después del ataque del 28 de febrero. Los iraníes, en unos 2 días más o menos, destruyeron todos los radares críticos que se necesitan para un sistema de alerta temprana eficaz en Israel. Hay un gran radar de lo que se llama frecuencia ultra alta en Qatar. Destruyeron ese radar. Bueno, la parte frontal del radar tiene 3 caras. La que mira hacia Irán quedó tan dañada que el radar ya no puede funcionar. Y ese radar era fundamental porque opera en lo que se conoce como frecuencias UHF, es decir, de ultra alta frecuencia. Para quien entienda un poco del tema, hablamos de un rango aproximado de 450 MHz. Y a esa frecuencia, la reflectividad del radar frente a misiles lanzados desde Irán es relativamente alta. A frecuencias más elevadas, esa reflectividad se reduce mucho. Así que este radar no tiene la misma precisión de seguimiento que tendrían los radares de frecuencia más alta, pero tiene una gran ventaja, su alcance. Puede detectar un gran número de misiles cuando se lanzan sound, especialmente hacia Israel o hacia las bases militares que Estados Unidos tiene en el Golfo Pérsico, siempre que se trate de misiles balísticos. Claro, no estoy hablando de drones. Y esos misiles se pueden seguir con suficiente precisión como para saber, más o menos, hacia dónde se dirigen. Hay otro sistema de alerta en el espacio que opera Estados Unidos, un sistema de satélites, y puede detectar casi al instante que se ha lanzado un misil, porque ve la estela caliente de su propulsor. Esa estela se puede observar prácticamente desde el momento en que se enciende el motor del cohete. Además, los satélites pueden ver a través de las nubes. Funcionan en unas longitudes de onda en las que la atenuación del infrarrojo en las nubes es relativamente baja. Así que pueden ver el lanzamiento y son bastante sensibles. Pero no pueden seguir el misil durante suficiente tiempo ni con la precisión necesaria para saber exactamente a dónde va. Aunque sí pueden determinar con bastante fiabilidad si se dirige hacia Israel o hacia algún estado del Golfo. Para eso son suficientemente buenos, pero no pueden decir, por ejemplo, si el misil va a caer en Tel Aviv o en Haifa. Para eso hace falta un radar, y el radar de largo alcance que hay en Qatar es fundamental para lo que se llama guiar. A los radares TAD, que son radares de frecuencia mucho más alta y de longitud de onda más corta, los que operan en lo que se conoce como banda X. El radar UHF funciona a 500 MHz, o lo que es lo mismo, medio gigahercio. En cambio, el radar de banda X opera a 10 GHz, es decir, 20 veces más frecuencia. Eso le da una resolución espacial mucho mayor. El problema es que la sección radar, o la reflectividad de los objetos en banda X, es mucho menor.
at X-band is much lower, and these radars are much smaller and have less power. Y estos radares son mucho más pequeños y tienen menos potencia, así que hay que indicarles, mira en esta zona del cielo, porque el radar funciona como un foco. Si sabes exactamente dónde buscar, no necesitas pasar mucho tiempo rastreando para encontrar un objetivo. Por eso, la adquisición de los objetivos es fundamental. Hay una combinación de estos radares. Esos radares ya no están operativos. Así que, si estás en Israel, sabrías que el país está bajo ataque, que van a caer misiles en algún punto de Israel gracias al sistema basado en satélites. Y parece que eso es básicamente lo que han estado utilizando. Tienen radares para el sistema Arrow, que es una defensa antimisiles de alcance mucho más corto. Algunos de esos radares puede que sigan funcionando. También hay radares Patriot que podrían seguir operativos porque son más difíciles de localizar y de atacar. No sé si todos esos radares han sido destruidos ya, pero supongo que los israelíes están usando radares Patriot y Arrow para la alerta temprana. Aunque claro, no se sabe muy bien cómo están funcionando. El Patriot tenía un problema, al menos en el pasado, que perdía los objetivos mientras los seguía. Pero eso era un fallo de software y se supone que ese problema ya se ha corregido o resuelto. Pero, ¿quién sabe? Estos radares son muy complejos. Ahora todo se está montando con lo que queda, porque el sistema de alerta, que antes era bastante sólido, fue destruido y ya no existe. Así que están trabajando con fragmentos de un sistema que les dice sí, se han lanzado misiles desde Irán. Y eso significa que en los próximos 9, 10 o 12 minutos van a pasar cosas en Israel. Pero no puedo decirte si es en Haifa o en Beersheba o algo así. Así que todo el mundo tiene que estar en alerta. Y creo que el sistema, ya sabes, ha tenido un efecto enorme en la población, porque antes podías avisar a la gente en Haifa de que algo iba a pasar y que se protegieran. Pero no hacía falta sacar a todo el mundo de la cama por la noche en Tel Aviv, en Beersheba y en todos los demás sitios. Esto genera mucho estrés en la vida de la gente. Si tienes que levantarte varias veces cada noche mientras ocurren estos ataques. Aún no he oído que los ataques con misiles balísticos hayan vuelto a empezar contra Israel. ¿Ha pasado eso? He estado trabajando en este informe. Sí. ¿Sabes si ahora mismo hay ataques con misiles balísticos sobre Israel? No. No fue un ataque con misiles balísticos contra Israel. Lo habían detectado, pero era un error, ¿sabes? La detección fue algún tipo de fallo en el sistema. Sí. No lo fue. No hubo ningún ataque contra Israel. Sí. Bueno, podría ser cualquier cosa. Incluso podrían ser los satélites de alerta temprana, ya sabes. Así que es muy difícil saberlo. Son sistemas complejos. Cuando funcionan, resultan muy útiles. No son la solución mágica que algunos creen, pero sin duda ayudan mucho. Aún así, están lejos de ser perfectos, y eso es un problema importante. Cuando trabajas con estos sistemas, siempre tienes que preguntarte, ¿estoy recibiendo información precisa? Ted, sabemos que han enviado un sistema cúpula de hierro, o algo parecido, a los Emiratos Árabes Unidos para defenderlos durante la guerra. Normalmente, cuando hablamos de defensa, no solemos mencionar la cúpula de hierro. Hablábamos del sistema Patriot, del Arrow. ¿Qué es exactamente la cúpula de hierro y cuál es su función? Bueno, el sistema cúpula de hierro se suponía que debía interceptar cohetes de artillería. Para eso fue diseñado. Los cohetes de artillería son, por supuesto, cohetes sin guía que se lanzan al aire. Suelen tener alcances de varios kilómetros, quizá 20 o 30, incluso hasta 100 kilómetros. Y son relativamente baratos y poco sofisticados. Llevan cabezas explosivas, que pueden ir desde 5 o 6 kilos hasta 100 o 150 si son de los grandes y de largo alcance.
han sido un problema enorme para los israelíes, porque estos cohetes se han disparado desde Líbano y desde Gaza hacia Israel durante años. Por eso los israelíes desarrollaron este sistema de defensa antimisiles al que llaman cúpula de hierro, pero han estado mintiendo sobre su rendimiento desde el principio. They've been lying about its performance right from the beginning. They claim, I think, an 87% intercept rate. Dicen, creo que tiene una tasa de interceptación del 87%. En realidad, probablemente esté por debajo del 5%. Ya sabes, su rendimiento ha sido muy bajo. Aunque mi genio de ciencia política en Stanford piensa que funciona, sin tener datos. La idea era intentar que el interceptor fuera muy barato. Así que lo que hicieron los israelíes fue modificar un misil aire-aire. Son misiles que se pueden llevar bajo el ala de un avión. Le aumentaron la capacidad del propulsor, la parte de la propulsión, para darle el impulso extra que necesita, porque cuando se lanza desde tierra, necesita mucha más potencia para ganar velocidad y alcance. En cambio, cuando se lanza desde un avión, ya tiene buena altitud y ya lleva velocidad. Already has speed. So it's really a very souped up. Así que, en realidad, es un misil aire-aire muy mejorado, muy sofisticado, diría yo, y se suponía que debía ser capaz de alcanzar cohetes de artillería. Esos cohetes de artillería viajan a velocidades de 200, 300 o 400 metros por segundo, que no tienen nada que ver con los 3.000 metros por segundo de un misil estratégico iraní. Así que la velocidad de cruce es mucho menor. Y esa velocidad de cruce es importante porque determina cómo veo el misil, cómo veo el objetivo a cierta distancia y el tiempo que tengo para ajustar y acertar. Si la velocidad de cruce es muy alta, simplemente no tengo tiempo. Pasa volando delante de mí. Por eso, las velocidades de cruce para las que está diseñado son mucho más bajas. Crossing speeds it's designed to deal with are much lower. And for reasons I have not been able to understand. Y por razones que no he conseguido entender, ha fallado de forma catastrófica frente a misiles de corto alcance. Así que no puedo decirte por qué está fallando, pero sí puedo decirte que está fallando porque tenemos datos sólidos, sobre todo de enfrentamientos nocturnos, donde podemos ver el movimiento de los misiles y cuándo se produce una interceptación. Las interceptaciones con la cúpula de hierro casi nunca ocurren. Y eso es frente a objetivos balísticos, cohetes de artillería. Y por supuesto, también las han usado contra cohetes estratégicos, lo cual fue un desperdicio increíble de interceptores. Ahora bien, este interceptor de la cúpula de hierro es enormemente eficaz contra drones y aviones. En realidad, es básicamente un antiaéreo modificado. It's basically a modified anti-aircraft missile. Drones are an even easier target than an airplane. Los drones son un objetivo aún más fácil que un avión, porque se mueven más despacio y no tienen las capacidades de evasión que podría tener un piloto con suerte si ve venir algo así. Así que es un misil excelente para derribar drones. Mi impresión es que alguien se dio cuenta y dijo, dejemos de desperdiciar estos interceptores y trasladémoslos a un lugar donde puedan ser útiles, donde haya muchos ataques con drones que están desgastando esas bases militares en el Golfo. Esa es, en mi opinión, la explicación de lo que ha pasado aquí. Y claro, la gente está un poco confundida porque no es fácil entender cómo funcionan estos interceptores ni qué tipo de objetivos pueden alcanzar. Y ha sido, sin duda, del interés tanto de los israelíes como de los estadounidenses confundir a la gente todo lo posible, porque ninguno de estos sistemas está funcionando bien contra los objetivos concretos para los que fueron diseñados. Así que, claro, no quieres decirle a la gente que has gastado $50,000 millones en un sistema de armas que no funciona. Es, como mínimo, un poco embarazoso. Así que sigues mintiendo sobre ello. Y cuanto más mientes, más te conviertes en víctima de tu propia propaganda. Porque al final, solo hay unas pocas personas con los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios para entender lo que realmente está pasando. To understand what's actually happening. So when you lie like this,
Así que, cuando se miente de esta manera, también se acaba desinformando a toda esa gente del gobierno de Estados Unidos y probablemente también del gobierno israelí sobre el verdadero rendimiento de este sistema. Porque, como he mencionado varias veces, las personas que ocupan esos supuestos puestos de liderazgo privilegiados no necesariamente saben más que alguien de la calle. Reciben mucha de su información de forma verbal. No leen, o no tienen acceso, o simplemente no tienen interés en leer los informes técnicos. Y esos informes técnicos sobre estos misiles suelen estar clasificados y muy restringidos, porque revelarían que los sistemas no funcionan. Cuando yo estuve implicado y revelé que el Patriot había fallado en la Guerra del Golfo de 1991, todavía tenía autorizaciones activas para acceder a información clasificada. Y cuando fui al Congreso me enseñaron un informe sobre el Patriot. Era impecable. Decía que tenía un 90% de eficacia. Vamos, que si lo veías no te lo podías creer. Papel brillante, impresión cara, a color, todo muy pulido. Y era una completa tontería, una absoluta falsedad. Y ese es el tipo de material que circulan entre los dirigentes. Así que, por ejemplo, el presidente Bush, George H.W. Bush, en 1991, seguía adelante sin saber que el Patriot estaba fallando en la Guerra del Golfo. It's why it was T. Berwitzwater. In the Gulf War of 1991 until late in the war. Neither did Dick Cheney, his then secretary. Tampoco lo sabía Dick Cheney, que en aquel momento era su secretario de Defensa. Se lo dijo el ministro de Defensa israelí en una reunión, creo que fue en enero, cuando la guerra ya estaba casi terminando. Era hacia el final del conflicto. Y literalmente no lo sabían. Así que, como ves, la idea de que las personas en esos puestos de liderazgo están bien informadas no es necesariamente cierta. Y eso es lo que hace que todo sea tan problemático. Por eso he dedicado tantísimo tiempo sobre la capacidad nuclear de Irán. No porque crea que los iraníes tengan intención de usar armas nucleares contra Israel en primer lugar. Creo que lo harían si Israel los atacara con armas nucleares. I think they would if they were attacked by Israel with nuclear weapons. And so the emphasis I have been constantly. Por eso, el énfasis que he puesto constantemente en el programa de Irán no es para decir, oh, estos tipos son realmente peligrosos. Es para decir, no des por hecho que no pueden eliminarte como Estado, señor israelí, si crees que puedes atacarlos impunemente con armas nucleares, porque pueden responder y te eliminarán como un Estado capaz de sobrevivir. Así que no lo hagas. Me preocupan los israelíes, no los iraníes. Los iraníes han demostrado una política nuclear muy sensata y equilibrada. No han construido un arma nuclear. No han dado el paso final. Y hay muchas razones por las que no quieren avanzar hacia una capacidad nuclear definitiva. Steps toward a final nuclear capability. They have Saudi Arabia, Turkey. Tienen a Arabia Saudí, Turquía, Egipto y quizá incluso a los Emiratos Árabes Unidos. Ya sabes, esos países intentarían conseguir armas nucleares de inmediato. En el caso de Turquía, o más aún de Arabia Saudí, podrían obtenerlas muy rápido de Pakistán. Así que los iraníes entienden que no les conviene, desde el punto de vista de su seguridad, tener a todos esos estados armados con armas nucleares a su alrededor. No quieren provocarlos. Lo tienen muy claro. Han sido muy claros en eso. Es algo muy meditado. Merecen reconocimiento por entender bien cuáles son sus opciones. Por eso quieren negociar una forma sensata de gestionar las capacidades de enriquecimiento que están desarrollando. No lo van a abandonar, en absoluto. No lo van a abandonar porque están en conflicto con dos naciones que han dejado muy claro que su objetivo hacia Irán es el genocidio. Esas naciones son Israel y Estados Unidos. Tienes a un presidente de Estados Unidos diciendo, los borraré por completo, acabaré con, ya sabes, una civilización de miles de años. Ahora bien, no puede hacerlo, a menos que quiera usar una cantidad increíble de armas nucleares. Pero ese tipo de retórica capta toda tu atención. Desde luego captaría la mía. Y entonces le dices a los iraníes, bueno, queremos que renunciéis al enriquecimiento. Es decir, déjame traducir eso.
The only thing that's keeping Israel from attacking me with nuclear Lo único que impide que Israel me ataque con armas nucleares es que yo podría responder. Queréis que renuncie a los misiles balísticos y a los drones, que son lo único que mantiene a raya a esos estadounidenses y a los israelíes, porque si no, su marina estaría navegando directamente hacia el Golfo Pérsico y bombardeándome. Y creedme, aunque os atacamos mientras estábamos negociando con vosotros, y lo hicimos 2 veces. Y por cierto, esa situación en la que no aceptamos vuestro gobierno, pero fuimos nosotros quienes lo creamos. Empezamos en 1953 con Mossadegh. Luego impusimos a un dictador terrible y represivo, y después, en 1979, otro gobierno represivo sustituyó a ese dictador represivo. Another repressive government replaced the repressive dictator. We don't like that government, but we like the other one. No nos gusta ese gobierno, pero el otro sí. Ese estaba bien. Aunque de hecho, les estábamos dando, con toda esa tontería de la paz a través de la energía atómica, la excusa perfecta para fingir que la energía nuclear no tiene nada que ver con las armas nucleares. Estábamos ayudando al Shah a construir un programa nuclear cuando era evidente que su intención era acabar teniendo armas nucleares. Así que todo este lío lo ha provocado, en gran parte, Estados Unidos. Y si te sientas ahí, como un iraní bien formado, y hay muchos, te dices a ti mismo cómo se supone que debo tratar con esta gente. No tienen sentido de historia. No tienen moral. They have no sense of history. They have no morality. They somehow think that, all De alguna manera piensan que, ya sabes, todos los musulmanes son unos locos fanáticos, como ya sabes, Osama Bin Laden. No son capaces de distinguir a una persona de otra. Entonces, ¿cómo se supone que voy a negociar con esa gente? La respuesta es que es muy difícil y vas a necesitar garantías reales si quieres llegar a un acuerdo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora por parte de Irán. Y por parte de Occidente, tienes a esos fanáticos en Israel que están destruyendo Israel. Quiero decir, si fueras alguien que apoya el futuro de Israel, no digamos sionista, porque quizá podría ser un israelí con una visión más abierta, y decir, también les debemos a los palestinos el derecho a estar aquí, podría ser una persona con una mentalidad más abierta. Y si uno quería que Israel sobreviviera como Estado, incluso sin ser sionista, miraría al actual gobierno israelí y diría, están destruyendo nuestro futuro. El gobierno de Israel se ha vuelto persona non grata para la mayoría de los estadounidenses que siguen la política. Y eso incluye a la mayoría de los judíos estadounidenses. Ven a este gobierno y piensan, están matando gente a un ritmo espantoso. Están cometiendo un genocidio, no solo en Gaza, también en el sur del Líbano. Están locos, quieren acabar con todo el mundo y luego quedarse con todo. Es como, ya sabes, hace 5,000 años, cuando después de derrotar al enemigo echabas sal sobre la tierra. Pues eso es lo que pasa en Israel. Y luego tienes a Estados Unidos completamente fuera de control. ¿Y qué haces desde el punto de vista de un iraní? No puedes confiar en nada de lo que digan los estadounidenses. Así que es una situación muy complicada. Estoy de acuerdo. Siento mucha simpatía por el dilema al que se enfrenta el liderazgo iraní a la hora de manejar la diplomacia, porque la diplomacia es la única solución realista. Y el comportamiento de Estados Unidos e Israel ha puesto en duda si la diplomacia con estos dos estados absolutamente enloquecidos tiene algún sentido. Así que sí, es una situación difícil, pero como intentaré señalar más adelante, la diplomacia es la única forma de actuar. No hay otra opción. En resumen, estoy perdiendo tiempo, así que está bien, pero puedo dar la conclusión aquí. La cuestión de fondo es que the bottom line is, in 2025, en el año 2025, básicamente antes de los estadounidenses, en el ataque de junio de 2025 contra Irán, los iraníes estaban produciendo más de 400 centrifugadoras al mes. Lo sabemos porque estaban bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es una cantidad enorme de centrifugadoras,
y no sabemos qué parte de esa capacidad de producción está ahora bajo tierra, en túneles. Es de suponer que parte de ella fue destruida en ese ataque masivo que tuvo lugar. Pero eso no significa que todo quedara destruido. Y dada la situación y la sensibilidad iraní ante la extrema agresividad de Estados Unidos e Israel, me cuesta mucho creerlo. No lo sé, pero me cuesta mucho creerlo. Simplemente me pongo en el lugar de los iraníes. Por cierto, si alguna vez uno se dedica de verdad a hacer política seria, esa es la única forma de entender al otro lado y poder negociar con ellos de manera sensata. The other side so that you can negotiate with them sensibly. And I sit there and I say, I'm advising the Ayatollah. Y me siento ahí y digo, estoy asesorando al ayatolá, a cualquier ayatolá, no solo al último. Y soy una persona técnica, y el ayatolá me pregunta qué deberíamos hacer. Pues yo diría, bueno, deberíamos trasladar parte de nuestras instalaciones de fabricación a lugares donde los estadounidenses no puedan alcanzarlas. Esos túneles, que son prácticamente imposibles de destruir en la práctica. No hace falta tenerlo todo allí, pero deberíamos asegurarnos de tener lo necesario para continuar con el enriquecimiento si fuera necesario. Es simplemente prudente, no es, ya sabes, y me cuesta mucho creer que los iraníes no lo hayan hecho. No estoy intentando atribuirles un comportamiento inmoral. Se enfrentan a una amenaza existencial. ¿Por qué harías otra cosa cuando te enfrentas a adversarios que literalmente quieren destruir tu civilización? No tienes más opción que hacer cosas prudentes como esta. Por ejemplo, creo que es plausible, aunque no lo sé con certeza, suponer que los iraníes pueden producir 100 o incluso 200 centrifugadoras al mes, incluso ahora, y que quizá ya tengan un número importante instaladas en túneles en algún lugar. Si todas están funcionando como centrifugadoras o no, puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Pero asumir que no tienen ninguna capacidad es sinceramente el colmo de la estupidez. Es el colmo de la estupidez. Vamos a echar un vistazo a la diapositiva número 6, porque quiero señalar algunas cosas. No tendremos tiempo de repasarlo todo, pero... Esto muestra la curva de la masa crítica frente al porcentaje de enriquecimiento. Si miras el eje X, fijémonos en la curva de la izquierda. En esa curva, el eje X va de 0 a 100% y se ve una línea roja aproximadamente en el 90%. Abajo hay una curva y una línea roja que parte de ese 90%, sube y se cruza con la curva más o menos en los 14 kilos. Esa es la masa crítica necesaria para construir un arma nuclear si se rodea el dispositivo con lo que se llama un reflector. En un momento explicaré a qué me refiero con eso. Cuando la gente dice que los iraníes pueden fabricar 10 u 11 armas nucleares, enriqueciendo rápidamente el hexafluoruro de uranio al 60% que ya tienen, están hablando de masas críticas de 25 kilos. 25 kilogram critical masses. So that's the last, if you look. Así que eso es lo último. Si miras, creo que deberías poder leerlo. Ves una línea roja en la parte superior del grupo de líneas continuas de abajo. Ese es el punto de 25 kilos. Así que puedes ver que, si diseñas un arma con un reflector de uranio, y ahora explicaré a qué me refiero con eso, o de berilio, podrías necesitar mucho menos uranio para construir un arma nuclear. Bien, echemos un vistazo a la diapositiva 10. Esto es una discusión teórica. Es un diagrama conceptual de un arma nuclear, llamada arma nuclear de ensamblaje por cañón, aunque no se parece en nada a la bomba que se diseñó y se lanzó sobre Hiroshima. Este es un diseño más moderno. Tienes una esfera de uranio enriquecido con un agujero considerable en su interior. Y en ese hueco podrías tener más uranio 235, que se introduciría usando explosivos para empujar tapones de U-235 hacia el centro, formando una esfera con una masa crítica determinada. Bien, así que este es un diseño razonable para lo que podríamos llamar una segunda generación.
Y con eso me refiero a una bomba atómica poco sofisticada que usa uranio 235. Es fácil de implementar. No hace falta probarla con un ensayo nuclear, porque lo único que necesitas comprobar es el mecanismo de ensamblaje, y eso se puede hacer con uranio empobrecido. Solo hay que asegurarse de que todo funcione como se espera. Y después, simplemente se sustituye el uranio empobrecido por uranio enriquecido, de grado militar, y el sistema funcionará sin duda. Así que esta es un arma que no necesita pruebas. Veamos la diapositiva 11. Pongamos algunos números sobre la mesa. Si miramos a la izquierda, en la diapositiva más a la izquierda, los círculos con cuadrícula, esas esferas con cuadrícula, muestran el diámetro aproximado de una masa crítica de uranio necesaria para provocar una detonación nuclear si no hay nada que la rodee. Es decir, los neutrones se escapan y por eso hace falta cada vez más uranio para compensarlo. Así que se necesitan unos 55 kilos para fabricar un arma nuclear. Con 20 kilos de uranio enriquecido, habría que rodearlo con unos 10 centímetros. Como se ve, el diámetro total sería de unos 25 centímetros, pero hay 10 centímetros a cada lado de uranio 238. El uranio 238 cumple principalmente la función de reflejar los neutrones hacia el interior. También cumple la función de colocar una masa muy grande alrededor del núcleo de uranio enriquecido. Eso significa que cuando el núcleo entra en reacción nuclear y empieza a expandirse hacia afuera, esa masa retrasa la expansión rápida y, por tanto, produce un arma nuclear de mayor potencia. Así que ahora el peso del reflector de uranio es considerable. Si junto al reflector y el núcleo, todo el conjunto pesa unos 350 kilos, pero si todo lo demás que necesito pesa otros 150, el conjunto completo puede llegar a 500 kilos. Eso es suficiente para que lo transporte cualquiera de los misiles de largo alcance que Irán está utilizando ahora para atacar a Israel. Y si miras la edición más reciente del Bulletin of the Atomic Scientists, otra de mis sociedades favoritas de información inexacta, verás ese pequeño video que han publicado. Y al final de todo esto, un tipo llamado Steve Vedder, que debería saberlo mejor, porque tiene formación técnica y trabajó en la oficina del asesor científico, va por ahí diciendo, y lo dice mal, muy mal, que un arma nuclear iraní sería demasiado grande, demasiado pesada y complicada como para montarla en un misil balístico iraní. Tonterías. Eso no es cierto. Y si, por ejemplo, el Bulletin quisiera publicar un análisis de diseño que demostrara por qué eso está mal, me encantaría verlo. Pero no creo que tengan las capacidades técnicas dentro de la organización, aunque presuman de ser expertos. Así que esto es un problema serio. Ahora bien, ¿por qué es un problema serio? ¿Por qué estoy siempre tan centrado en estas organizaciones? Porque desinforman a la gente. Y es importante entender que los iraníes no están tan lejos de tener esa capacidad si deciden hacerlo. Porque si uno piensa que están lejos de conseguirlo, entonces se acaba teniendo una política que no parte de la necesidad urgente de negociar con ellos. Así que no se trata solo de que Ted Postol tenga una vendetta contra el Bulletin, aunque, dicho sea de paso, la tengo. No me gusta esa organización. Es un grupo de personas que se presentan como expertos, pero no hacen su trabajo. Podrían hacerlo, pero no lo hacen. Y eso no tiene excusa. Aún así, influyen en las decisiones políticas, porque mucha gente da por hecho que saben de lo que hablan. Al fin y al cabo, se llaman a sí mismos expertos. Así que, los Albert Einstein y los Oppenheimer ya no forman parte del Bulletin. The Albert Einsteins and Oppenheimers are no longer part of the Bulletin. The Bulletin has degenerated into a social club. El boletín se ha convertido en un club social. Ya casi no hay gente técnica, y los pocos que hay tienen un conocimiento limitado y son perezosos. Y eso es importante.
Por eso insisto tanto en este punto. Necesitas información precisa para poder diseñar políticas que tengan sentido. Y si tienes información precisa sobre este tema en concreto, sabrás que es absolutamente imprescindible facilitar cuanto antes que los iraníes puedan negociar contigo. No son los iraníes el problema. Ellos están encantados de negociar, como he intentado explicar. Tienen todas las razones para hacerlo. Pero si estás tan desorganizado que ni siquiera sabes cómo ponerlos en una posición en la que crean que pueden negociar contigo, entonces sí que tienes un problema serio. Ahora bien, en el lado derecho está el núcleo de 14,1 kilogramos. Y eso también está rodeado por unos 10 centímetros de, en este caso, berilio. El berilio es un material extremadamente ligero y actúa como reflector de neutrones. La ventaja que tiene es que el arma que construirías tendría un peso total, los componentes en conjunto, de unos 40 o 50 kilos en lugar de 350. Pero probablemente eso te daría una explosión de menor potencia, porque el tamper, el reflector, también funciona como un escudo masivo que impide la expansión libre del núcleo cuando se produce la reacción nuclear. Y este es un núcleo muy ligero, así que no tiene la masa que tendría un reflector de uranio. Así que, de nuevo, si yo fuera tu asesor técnico o el asesor técnico del Ayatollah Nima, te diría, bueno, ya sabes, tenemos la capacidad de transportar 500, 600 o 700 kilos en un misil de largo alcance. 600, 700 kilograms on a long-range missile. So that's not an issue. The weapon size will not. Así que eso no es un problema. El tamaño del arma no será muy diferente. Su peso sí cambiará. Usemos el núcleo con reflexión de uranio. Para empezar, es más fácil de manejar que el berilio. Y además, probablemente obtengamos un arma de mayor rendimiento, porque este tipo de armas pueden tener una potencia entre 5 y 15 kilotones sin implosión. La implosión te da más densidad en el uranio, pero es un sistema complicado. Y un mecanismo de implosión es mucho más. Bueno, eso hay que probarlo. No podemos simplemente usarlo contra los israelíes sin haberlo probado antes. Así que si queremos un dispositivo sencillo que podamos tener sin necesidad de probarlo, pero tenerlo, el arma con reflexión de uranio está bien, nos servirá. Así que, por lo que veo, estamos hablando de armas con reflexión de uranio. Uranium reflected weapons. That's what Eso es lo que los iraníes tienen en segundo plano. No estoy diciendo que ya lo estén haciendo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué significa todo esto? Vamos a la diapositiva 23. Veréis que me estoy saltando una gran cantidad de información. Tenemos esto. Vayamos muy rápido a la diapositiva 21. Aquí se muestra lo que describí antes, que cada cantidad de trabajo que realizo elimina una cantidad fija de uranio, 238. Podéis pensar en ello como unidades de trabajo separadas, en este caso. Y cuando llegamos al lado derecho y tenemos hexafluoruro de uranio enriquecido al 50%, pasar del 50 al 100% requiere mucho menos esfuerzo que llegar al 50%, porque alcanzar ese 50% llevó 8 pasos, 7 u 8, mientras que un solo paso me lleva del 50 al 100%. Whereas one step gets me to 100% from the 50%. So we have this accelerating capability. Así que tenemos esta capacidad que está acelerándose. Cuando tenemos hexafluoruro de uranio enriquecido al 60%, vamos a la diapositiva 23 ahora, necesitaríamos unas 5.500 unidades de trabajo de separación al año para obtener 25 kilos de uranio enriquecido al 90%. Pero si tenemos una cantidad pequeña, digamos unos 38 kilos de hexafluoruro de uranio enriquecido al 60%, puedo conseguir esos 25 kilos al 90% con unas 120 unidades de trabajo de separación. Y teniendo una cascada de quizá 350 centrifugadoras, que los iraníes ya han demostrado que poseen, sabemos que pueden hacerlo. El OIEA lo ha informado. Sería una semana y media de trabajo, más o menos, si todo está preparado para lograr ese nivel de enriquecimiento. That gives us
And since they're 400, Eso nos da, y como son 440, si miras el siguiente nivel, son 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. Y necesitamos 38 kilos para obtener 25 kilos útiles para una bomba. Eso significa que tenemos aproximadamente material suficiente para 11 bombas con ese uranio enriquecido al 60%. 14.1. Ahora bien, ¿y si solo necesitáramos 14,1 kilos de uranio enriquecido, porque estamos fabricando bombas con reflectores de uranio empobrecido de 10 centímetros, como acabo de describir? La tecnología para hacer eso no es más difícil, en absoluto, que fabricar una bomba de 25 kilos. Es una bomba más pesada, sí, pero sabemos que se puede transportar en un misil balístico. Así que, si solo necesitamos 68 unidades de trabajo de separación para procesar esa cantidad menor, y ahora tenemos 21 kilos de uranio enriquecido al 60%, la situación cambia bastante. Now 60% enriched uranium. 21 kilograms gives us 14 kilograms of 90%. 21 kilos nos dan 14 kilos de uranio enriquecido al 90%. Luego solo necesitamos 68 unidades de trabajo de separación. Esos son unos 5 o 6 días para obtener los 14,1 kilos de uranio enriquecido al 90% necesarios para una bomba. Fíjense también en que en realidad este número de aquí está mal. El número que aparece debajo es 14,1 segundos. En la última ecuación, al final, eso está mal. Lo preparé esta mañana. Debería ser 440 kilos dividido entre 21. Así que en realidad estamos hablando de 20, 22 o 23 bombas que podría fabricar con el uranio enriquecido al 60% que hay disponible ahora mismo. Así que la idea general es que esta gente podría construir 10 bombas, pero en realidad eso no es correcto. Pueden construir 20 bombas si están dispuestos a hacerlas más pesadas. 20 bombs if they're willing to have a heavier bomb, and the 10 bomb number comes from Y esa cifra de 10 bombas viene de un número que se estableció de forma burocrática cuando se hablaba del enriquecimiento de uranio. Ya sabes, estaban intentando fijar estándares para el Tratado de No Proliferación. Y después de muchas dudas, discusiones y luchas internas entre burócratas, llegaron a la conclusión de que 25 kilos de uranio altamente enriquecido constituirían una posible bomba. Pero en realidad, son 14 o 15 kilos. Y si fueras Steve Fetter, deberías saberlo. Y también deberías entender que la bomba que diseñaras podría ser transportada por un misil balístico que ya existe y está operativo. Entonces, ¿significa eso que nosotros, los estadounidenses y los israelíes, debemos entenderlo, redoblar y volver a redoblar nuestros esfuerzos para destruir Irán? No. Lo que significa es que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. is we have to do everything we can. It's in our interest to do what the Iranians also. Nos interesa hacer lo mismo que los iraníes también quieren hacer, darles una posición negociada que les permita garantizar su seguridad y que al mismo tiempo nos dé confianza de que no son un Estado con armas nucleares activas. Pueden ser un Estado con potencial nuclear, pero no están activos. Ellos saben lo que les conviene. No van a ir más allá a menos que les demos un motivo para hacerlo. Así que este no es un argumento para actuar de forma más agresiva contra Irán. Es un argumento para tomarse muy en serio la negociación. Y no entiendo por qué tanta gente intenta restar importancia a esta amenaza. No estoy exagerando, estoy hablando de la realidad técnica. I'm talking the technical reality. Somebody can show if Steve Fetter wants to put. Alguien puede demostrarlo, si Steve Fetter quiere, que lo inviten, que venga y explique por qué me equivoco, que traigan al bulletin, que lo hagan, escuchemos su argumento. Pero hacer creer a la gente que aquí no hay ningún problema es una locura, porque eso no solo demuestra una falta de comprensión de las realidades técnicas, también demuestra una falta de comprensión y de respeto por la política de Irán. Porque esta gente no está loca. No son un grupo de Osamas Bin Laden desquiciados. Son personas que piensan profundamente, bien informadas, muy formadas, que saben lo que conviene a su seguridad y entienden que no tener un arma nuclear está en su propio interés. Así que hay que darles una oportunidad, negociar con ellos. En fin, ese es el sentido de este punto.
Anyway, so that's the point of this number. But we're talking about many more nuclear weapons. Pero estamos hablando de muchas más armas nucleares, todas ellas lanzables con misiles balísticos en muy poco tiempo. No me refiero a si quisieran producir más. Ya sabes, si esta situación se mantuviera, digamos que se mantiene durante 4 o 5 años, algo que perfectamente podría pasar, y los iraníes deciden enriquecer uranio natural, podrían fabricar una bomba al año a partir de ese uranio natural, además de las 20 armas nucleares que podrían producir en cuestión de semanas con el uranio enriquecido al 60%. Así que este país tiene mucha potencia de fuego, muchísima, y no quieren usarla. Así que llegada a un acuerdo, ellos están dispuestos a ser inspeccionados, siempre que sea algo razonable y no se trate de destruir su capacidad de defenderse. And you're not trying to destroy their ability to defend themselves. If you want to take an Israeli statement. Si quieres tomar una declaración israelí, a los israelíes les gusta decir, tenemos derecho a defendernos. Bueno, los iraníes también lo tienen. Esta idea de que los israelíes tienen derecho a defenderse, matando y masacrando a toda la gente que les rodea, mientras que todo lo que quieren los iraníes es que los dejen en paz para poder defenderse. Quiero decir, es tan absurdo que cuesta creerlo. Y esto ocurre por la increíble falta de visión de la gente en Occidente y también por la completa ausencia de un debate serio dentro de esa comunidad que se considera a sí misma la comunidad del control de armas, la comunidad que dice estar negociando un mundo más seguro. Entonces, ¿por qué el Boletín de los Científicos Atómicos no hace análisis como este? Y dice, mirad, políticamente, esta gente quiere negociar. Aquí están las pruebas. Tenemos muchas pruebas de que quieren hacerlo. Entraron en ese acuerdo, el JCPOA. Así que sabemos que quieren negociar. Si escuchamos su propio análisis, el de las personas que participaron en las negociaciones, ellos te dan el mismo argumento que acabo de dar yo. No es mi argumento, es uno que ellos mismos plantearon. Quiero decir, como dije antes, si yo viera la situación del mismo modo que la veía Mohammad Zarif, pues sí, claro. Llego siempre a la misma conclusión, porque las condiciones son las mismas. Y si usas la lógica, llegas a la misma solución. Así que, desde el punto de vista iraní, no hay discusión. Ellos quieren negociar, pero Occidente no lo está haciendo posible. Entonces, ¿por qué el boletín no explica a la gente por qué habría que insistir en ofrecer incentivos para negociar? En lugar de eso, publican tonterías sobre que los iraníes no pueden hacer esto o aquello. No quiero sonar ofensivo, pero escriben sobre conspiraciones. Es simplemente patético. De verdad, es patético. Y hay un racismo de fondo aquí. Hay un trasfondo. Llevo muchos años diciendo esto. Es como ya sabes, hubo un debate en Estados Unidos más o menos entre 2000 y 2010. Fue tan absurdo que da vergüenza, pero creo que vale la pena mencionarlo, porque deja al descubierto la ignorancia y el racismo. Era un debate sobre la disuasión. Sí, la disuasión. ¿Son otros países lo bastante racionales como para ser disuadidos, igual que nosotros? Quiero decir, si vas a una granja y te acercas a una vaca que acaba de tener terneros, entenderías perfectamente lo que es la disuasión. Una vaca que acaba de parir te va a disuadir de acercarte a sus crías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El racismo que hay detrás de ese argumento es increíble. Y esta era una conversación que se estaba teniendo en los niveles más altos del gobierno estadounidense. Y la gente la mantenía con toda seriedad. Y nadie dijo, ¿te das cuenta de que eso es racista? Cuesta creerlo. Este es el tipo de estrechez intelectual que vemos, sin duda, en la mentalidad estadounidense. La mentalidad israelí está distorsionada de otra forma, pero distorsionada, sin duda. Y a menos que reconozcas la racionalidad y la humanidad de tu posible adversario, siempre vas a actuar mal. Porque si crees que estás tratando con alguien irracional, no hay manera de detenerlo si tiene los recursos. Y los iraníes los tienen.
But the irrational players in this case are the Israelis. Pero los que están actuando de forma irracional en este caso son los israelíes. No sé de qué son capaces. De verdad, no lo sé. Quiero decir, tengo amigos en Israel. No diría que conozco bien el país ahora, porque no me lo puedo imaginar. El Israel que conocí hace 10 o 20 años. No puedo. Y conozco a los soldados, conozco a mucha de esa gente. Esa gente nunca, jamás dispararía a un niño vivo como francotirador. Nunca. Y eso está ocurriendo allí de forma habitual. Algo ha cambiado de una manera espantosa. La sociedad ha caído en una especie de estado, bueno, no una especie, un estado fasta. Y eso es realmente preocupante. Así que, Sí, en fin, no tú quisieras hablar las centrifugadoras. Sí. Yeah. vamos a seguir con estas conversaciones, Ted. And let's But the point I want to make here is that we are talking Pero el punto que quiero destacar aquí es que estamos hablando de un país con unas capacidades técnicas extraordinariamente sofisticadas y una racionalidad excepcional en la toma de decisiones. Y bueno, cuando uno va a la guerra, es algo terrible, se destruyen cosas. Pero ellos han librado esta guerra con una habilidad increíble. Han demostrado que saben perfectamente lo que hacen en la forma en que han combatido. Han logrado una victoria realmente efectiva. Y si la guerra vuelve a empezar, que creo que ocurrirá, aunque ojalá me equivoque, van a poner tanto a Israel como a Estados Unidos en una situación militar mucho peor. Desde el punto de vista militar, el juego se ha acabado por el peso mismo de la derrota. the weight of the military defeat. It's going to get worse, not better. For the United Las cosas van a empeorar, no a mejorar, para Estados Unidos e Israel. States. We're going to have that Y bueno, fleet, vamos a we're gonna tener la flota, las fuerzas navales estadounidenses, situadas, ya sabes, a unos 1000 kilómetros o 600 del estrecho de Hormuz, sin poder hacer nada. Podemos bombardear, hasta cierto punto, algunas estructuras iraníes en la superficie, pero no podemos hacer nada contra su ejército. Vi un informe hace poco, no sé qué tan preciso es, pero me lo creo. Creo que decía que el 75% de los lanzadores, la CIA acaba de publicar un informe que dice que el 75% de los lanzadores siguen operativos en Irán. Casi todos. De hecho, me parece una cifra un poco alta. almost, in fact, it sounds to me a little high. I mean, a little low, I'm sorry, a little low, because Un poco bajo, lo siento, un poco bajo, porque no entiendo cómo podríamos haber destruido todos esos lanzadores. Quiero decir, es muy difícil encontrar esas cosas, y solo estás sobrevolando el país durante un periodo muy corto. Y claro, no tienes la capacidad para hacerlo. Entonces la CIA, ya sabes, dijeron que lo habían destruido todo antes, que no quedaba nada. Pero ahora se filtra un informe de la CIA que dice que el 75% de los lanzadores siguen ahí. Así que estamos hablando de un país. Nosotros ya no tenemos el 75% de nuestra capacidad de ataque. Hemos gastado todos nuestros misiles de crucero, nuestros misiles de largo alcance, casi todos nuestros misiles de defensa aérea. almost all of our air defense missiles. Who's in a worse situation? It's amazing. ¿Quién está en una situación peor? Es increíble. Y aún así, tener un enfoque razonable de la diplomacia ni siquiera está sobre la mesa. Y las organizaciones que se supone deberían explicar a la gente cuál sería una alternativa política racional están ahí diciendo, no os preocupéis, no pueden fabricar una bomba porque sería demasiado grande para montarla en un misil. No os preocupéis por ellos, no pueden hacerlo. Bueno, sí pueden hacerlo, y no quieren hacerlo. Eso es lo otro importante. Pueden hacerlo y no quieren hacerlo, así que hay que darles una oportunidad, usar la diplomacia. Ese es el sentido de esta conversación ahora. Use diplomacy. That's the point of this discussion here now. yeah, exactly. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Ted, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Well, call the bulletin and ask them why they're not. Bueno, llama al boletín y pregúntales por qué no están defendiendo esa política. Escríbeles. Si consigues una dirección para contactarles, también son difíciles de localizar. A mí me llevó un tiempo conseguir las direcciones de correo electrónico de la gente. Si quieres, escríbeme una nota. Te las enviaré. Te mandaré la dirección de la directora ejecutiva. Como me dijo cuando hablé con ella,
Está muy ocupada, así que no tuvo tiempo de leer nada de lo que le envié. Yo, claro, no estoy ocupado, pero ella sí, persona importante, así que demasiado ocupada para saber de qué estás hablando. Ese era en el fondo el mensaje. Estoy aquí para decirte que soy un experto, para darte consejos. Y, por cierto, no tengo el menor interés en entender qué sería un buen consejo. Así que produzco este disparate, como el que acaban de publicar en la última edición. Mira el vídeo. Sí, y quéjate. Yeah. And complain. Okay. Gracias, Ted. Thank you. Gracias y hablemos. And see you Los trains. Adiós.